Calitrichis, entonces empezamos con los Cevide. Aquí los escenarios son bastante diferentes para lo que es costa y Amazonía. Entonces, cebus ecuatoriales, pero tengo que compartir. No olvidé de compartirles, ya. Ahí está. Entonces ya están. Y ya están bien. Entonces, bueno, tenemos cebus ecuatoriales, como saben bien, una especie compleja. El mapa de distribución, el río Esmeralda, Guayabamba como su límite. La cordillera de la costa en la parte sur. Un dato curioso es que no existe ningún registro válido en la provincia de Loja. Y lo más curioso es que en el estudio de taxonomía de cebus, que salió publicado creo que hace 2 años, de Manuel García, él documenta cebus en Loja. Entonces, esos animales, para mi criterio, son animales extraídos de algún zoológico, de cautiverio o así, porque en vía silvestre ningún registro he encontrado en Y la eso provincia de Loja. te iba a decir, hay que tener cuidado con esos datos porque además las secuencias no están compartidas. Sí, Entonces no puedes tampoco verificar realmente en esa publicación el estado. Te digo porque cuando ya lleguemos a la Amazonía, ahí acotamos. sí, entonces yo por eso estoy reacio todavía a unirle como una sola especie. Y la página de la UICEN y la información que ellos me mandaron justamente mantienen esta información como cebus ecuatoriales, como un taxón válido, por el momento al menos. El, eso es, el escenario de deforestación es complejo. Yo creo que en este momento es la especie más amenazada que tenemos en el Ecuador. Entonces casi no tiene nada ya. Casi todo se ha perdido. Los únicos espacios que sobreviven, algo de bosque en la zona de Machichindul. Aquí tenemos las estribaciones, de esto debe ser la estribación del Pichincha, la zona de Mindo, la parte de la cordillera de la costa, y el resto son fragmentos dispersos por algunos sitios, y nada más. De acuerdo con lo que yo tengo, la especie en este momento solamente mantiene ¿dónde está? Acá está. Ha perdido un 70% prácticamente de su cobertura original. Esta estaba en periodo crítico y yo no veo, o sea, ya no hay más, ¿no? Como les dije a algunos, el siguiente paso ya es distinto, así que ya no hay dónde más subirle, ¿no? Claro. Terrible la situación de esta especie. Y esta es de las especies que más peligro tiene, Diego. O sea, nada alentador. Lo poco que hay en la sierra está en Imbabura, está en Pichincha, está en la costa, es casi nula la presencia. O sea, los parches son chiquitititos. Si le ves, realmente es mucha suerte. Está muy mal. Sí, yo encontré en un estudio que hice recién en la provincia de Azuay, encontré unos pocos individuos y aquí está este fragmento, ¿no? Es un fragmento grande. Ojalá que se pueda hacer algo. Yo he mandado cartas a la prefectura, a algunas instituciones para buscar la opción de declarar un área protegida. Aquí se lo ve el parche, ¿no? Es un parche de casi 10.000 kilómetros cuadrados, es un parche grande. El resto Es bien son... triste este. Ajá. Entonces eso es en periodo crítico, no creo que hay mucho más que decir, y lo que se habló, se evaluó la vez pasada fue con criterio A4, que sería el pasado y el futuro, porque el futuro va a seguir. En Cerro Blanco sí decían que se les ve con
con cierta frecuencia. Ahí, bueno, con Estela también, con algunos colegas estábamos viendo también posibilidad de hacer algunos trabajos con esas poblaciones. Tengo una estudiante que va a hacer su tesis y vamos a tratar de que coja algunas muestras y haga algunos censos por la costa. Sí, yo confirmo eso, en Cerro Blanco y en Jauneche sí se los ve con relativa facilidad, ¿no? Incluso en las partes más bajas, tal vez en Cerro Blanco y a veces ya formando tropas un poquito, bueno, no tan numerosas, ¿no? Tal vez entre 5 o 8 individuos. En Yacusinchi también, Sara, en donde ahí es súper fácil, llegan a visitar a los monos que están es por si acaso, ¿no? ¿En dónde? Interesante, sí. Esto de Linizas. En la Maná, en Yacusinchi. También en la reserva Bosque Seco La Lolor, al norte de Manabí, se nos ve, mucho varía de acuerdo a las estaciones, pero sí se los puede ver frecuentemente. También he sabido nuevos registros, le escribí a Estela sobre la continuidad de ese proyecto de monitoreo para esta especie, sobre todo en Manabí, ya que me contaron de algunos registros en la reserva Poza Honda, donde quedan parches muy pequeños, eso es en el Cantón Bolívar, en la provincia de Manabí, donde quedan también algunos parches, eso es al interior de Manabí. También otro sitio interesante que veo bastante remanente de bosque es el área boscosa del Cantón Jipijapa. Son sitios, Diego, que a mí sí me gustaría ver si se animan alguno de ustedes en poder investigar un poco más, porque veo que hay bastante cobertura boscosa. También cabe destacar que, bueno, nosotros en el noroccidente de Manabí estamos trabajando en la creación de un área de conservación y uso sostenible, justamente poniendo al Cebus equatorialis como especie emblema para recalcar la importancia de conservación de estos últimos remanentes. En esta zona hemos podido identificar casi 100.000 hectáreas de remanentes de bosque entre el Cantón Pedernales y el Cantón Sucre, y siendo este un hábitat importante para esta especie. Y considerando que en esta zona no existe representatividad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, también considerando que Machichindul, a pesar de que está en la parte norte de esta región, está siendo severamente deforestada, al igual que la región que menciono, y como alguna compañera ya mencionó, el tema de la balsa es un problema constante, y para este tipo de bosque el cambio de uso de suelo es un tema preocupante. Por eso nosotros estamos trabajando directamente con los GATS locales y esperando que se pueda replicar este esfuerzo para que se planifique mejor el territorio, justamente para promover la conservación de esta especie que está en altísimo peligro. Gracias. Sí, Gabriel. Una pregunta para que me ilustren mi ignorancia. ¿Alguien tiene áreas de vida reportadas para esta especie? Extensiones de áreas de vida reportadas, o sea, confirmadas. ¿Sabes cuánto se dispersan? ¿Cuál es el área de vida? Sí, hay estudios, hay varios estudios que se hicieron, hay varios. Freelance presenta unos datos que son como de 500 hectáreas. Sí, ahorita se me escapa el dato exacto, y eso es lo último que se reporta de áreas de vida en realidad. Como tiene una dispersión grande, lo que se había notado en algunos estudios es que el animal tiende a no buscar áreas de vida en buen estado. Con que tenga recurso alimenticio está presente. Entonces se tiene lo del RILAN, que sería lo último que yo conozco. No sé si alguien más tiene un dato actualizado, pero con respecto a áreas de vida es lo que se contempla, porque se mueven muchísimo para conseguir recurso alimenticio. Entonces es por eso que las áreas son tan grandes. ¿De qué año es ese dato que tú dices? Me falla la memoria, Mabel, no sé qué año. Yo tengo el trabajo, yo creo que incluso está reportado en varias cosas que se han escrito. Está el dato. En la ficha, creo que. También en la ficha que hicieron está. También en las 500 hectáreas es bastante, ¿no? Es bastante y con.
Bueno, Sí. pues en todo caso, Jack y Campos en el 2012 reportaron algo como lo que tú acabas de decir, Fernanda, Sí, 507, 561 hectáreas. Lo de Relance 500. es posterior. Lo de Relance es posterior a lo que tú mencionas, Mabel, pero creo que es un dato que deberíamos poder actualizar si es que hacemos un poquito de estudios como los que están proponiendo y las cosas que quieren hacer con la especie, porque claro, como es una especie de alta movilidad, seguramente para conseguir alimento está necesitando más áreas para moverse, entonces debe Claro. haber cambiado esta situación. Ujú. Y tienes que pensar en recensos, ¿no? En zonas muy fragmentadas es Claro. el triple, cuádruple. Y como hay menos individuos, probable. Además, las condiciones deben ser distintas. No creo que lo mismo que pasa en la zona de Pichincha o de Imbabura se replique en la zona de la costa, donde los parches son un poco más dispersos. O sea, eso también habría que tomarlo en consideración. Sí, Estela. Solo para aclarar, en realidad el Anthony Raylands lo único que hizo con el Mittermeier fue recopilar la información, entonces este dato del área de vida viene de Jackie Campos. Y también es una estimación así súper rápida de lo que se cree que se mueve esta especie. Definitivamente va a variar dependiendo del tipo de ecosistema. Entonces es algo que sí se tiene que ver más a largo plazo. Carlos. De mi experiencia de un monitoreo que tuvimos en 3 años en la zona de la Machichindul, básicamente en la parte de Bilsa y alrededores, tuvimos registro de esta especie solo en 2 años. Y fue dentro de la reserva en Bilsa, donde pudimos encontrar machos, hembras con crías. Eso fue en el año 2017. Pero después los monitoreos alrededor de tanto de la reserva Machichindul, más a la parte de Muisne, como a la parte de Quinindé, es decir, todos los alrededores, no tuvimos registros, salvo uno donde era una mascota. Entonces, en esta zona también los toman como mascotas, pero alrededor de la reserva Machichindú no tuvimos registros en todas estas zonas que son súper fragmentadas, donde hay una gran cantidad de movimientos agropecuarios y todo esto. Ahí nosotros no los registramos en los 3 años, como digo, salvo por una mascota. Y los registros fueron básicamente dentro de la reserva de Bilsa. Sí. Sabemos de una especie. Un dato también. En la zona que es entre Bosque Protector Pata de Pájaro, que va hacia Quinindé, hay una línea de transmisión. Ahí también registraron a Cebus equatorialis. Y ya en la zona de Manabí, aproximadamente el año anterior se registraron como 3 individuos rescatados del tráfico. Sí, gracias, Edison. Sí, bueno, vamos al de la Amazonía, entonces te queda en peligro crítico. El de Amazonía lo he tratado como Cebus albifrons. ¿No le reconoce? Sí. Que te corte. Esteban. Disculpa. Perdón, digo que te corte. Justamente quería acotar algo más sobre el Cebus equatorialis. Nosotros estuvimos haciendo un monitoreo justamente en esta línea de transmisión de la SELEC y nos recorrimos un montón de fragmentos desde Santo Domingo hasta Pedernales. Y bueno, la situación de este primate ahí es altamente crítica. O sea, visitamos un montón de fragmentos y les encontramos a uno. En un solo fragmento muy pequeño, les encontramos un grupo de 6 individuos que les pudimos contar, por suerte. Entonces, de esto, que está justamente cerca al cerro Pata de Pájaro, que comentaba alguien más. Sí, Estela, ¿quieres decir algo más? ¿O se te quedó la mano levantada? Perdón, otra vez, disculpa, ya le bajo. Sara. Sí, yo quería
decir algo, pero ya de la siguiente especie, de Cebus albifrons o Cebus juracus. Por un lado, sobre el nombre, bueno, nosotros creo que es algo como pendiente que tenemos del tema de que el GEPE también ya está incorporado como miembros de la IUCN, como el grupo de especialistas, y creo que sí sería bueno como ese, o sea, decidir ya el cambio de nombre, ¿no? Pues, ya en las últimas publicaciones que se han hecho por parte del GEPE sí lo hemos considerado como Cebus juracus. Entonces creo que de aquí a que salga el libro sí podríamos tratar de poner eso en discusión, ¿no? Para ya quedarnos con la nomenclatura que se va a utilizar al futuro. Eso por un lado en cuanto al nombre, y luego en cuanto a las poblaciones, bueno, aquí en el Tena, en Colonso, tenemos varias poblaciones en la parte alta, los hemos seguido a 1.600 metros también, y son poblaciones, o sea, a mí he intentado coger muestras de heces porque me llama la atención que son súper blancos y mucho más claritos que las poblaciones de Yasuní, y no sé, no estoy tan segura de que son los mismos, pero aquí en el Colonso realmente me ha sido muy difícil coger muestras porque, bueno, son casi que nos movemos entre cuchillas de montaña y coger una muestra de heces se complica muchísimo. Pero bueno, sí tenemos un montón de imágenes y demás que sería interesante como quizá tratar de buscar las muestras genéticas, ¿no? De hacer el estudio genético de estas poblaciones que me resultan tan diferentes. Sí, Sara Martín. Sí, justamente, entonces, con lo que veníamos hablando de ¿cómo se llama? De esto de las poblaciones, justamente al no haber datos, porque nosotros acabamos de hacer el análisis genético de todas las poblaciones que teníamos en cautiverio y de la población que está en Misaguayí, pero al no tener datos de secuencias a nivel nacional, es muy difícil llegar a esas conclusiones. Y lo que hizo el Diego, por más que tratamos de contactarlo, no, el Diego, el Manuel García, no están publicadas esas secuencias. ¿Cómo sabes, cómo logras determinar? Porque nosotros sabemos cómo además él tomó muestras en todo lo que es la Amazonía también. Entonces, sí creo que es un poco riesgoso y que tendríamos que tener secuencias realmente de poblaciones a nivel de la Amazonía y a nivel de la costa para poder realmente hacer un estudio completo. Sí, correcto, Sara. Yo seguí el criterio, en este caso, para no complicarme, del libro rojo de la UICN. Ellos están manejando esta taxonomía, Cebus albifrons en la Amazonía y Cebus ecuatoriales en la costa. Todavía yo entiendo que hay mucha tela que cortar. Para mí los estudios que han hecho, unos 2 o 3 estudios en los últimos años, más que aclarar, han causado confusión. Entonces, yo creo que todavía seguir pensando. Entonces, la propuesta, como les digo, es mantener como Cebus albifrons. Más que nada, como les dije al inicio, pedido de la UICN que se respete la taxonomía de ellos. Y eso, hasta que haya nueva evidencia. Entonces, bueno, tenemos aquí el mapa. Pueden ver el área deforestada también, como ya nos imaginamos, ¿no? Toda el área, Lago Agrio, Coca, y después tenemos toda la troncal amazónica como las principales zonas de deforestación. Esta especie ha perdido, dejen ver cuánto ha perdido de vegetación. Ha perdido el 14%. Entonces todavía tiene un 86%, pero como les digo, esto todavía hay que hacer ajustes porque son datos al 2013 de deforestación, y aquí hay otras amenazas que no solamente es deforestación, sino también es cacería y tráfico y todo eso que complica el escenario de estas especies. Sígalo. Más allá de que, bueno, este comentario no es solo para Cebus albifrons, sino también para Saimiri, pero más allá de que tiene una distribución súper amplia, el tema de la cacería es súper grave. Entonces nosotros hemos estado haciendo muestreos de monos ahí en esta zona de Vía Maxus los últimos 15 años,
y esta especie se ha reducido con Zaimiria en un 60%. Entonces, a pesar de lo que vemos en el mapa, para mí creo que el casi amenazado actual ya no debería ser. Yo creo que deberían ser vulnerables esas dos cebus y Zaimiria. Sí. No sé qué piensan los demás. Sí, justamente yo quería hacer esa propuesta. Ya me parece que el casi amenazado, a una especie tan cazada, tan traficada y con los problemas también de deforestación y su pariente cercano a la costa, lo que está viviendo sería subirle a la categoría vulnerable. Entonces, ¿qué piensan? ¿Alguien tiene otro criterio diferente? Apoyo. Sí. De acuerdo. De acuerdo con eso. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Sí, de acuerdo. Sí. De acuerdo. Bien. El cebus capuchinos tiene un mapa que me asombró a mí mismo, la distribución, el rato que uno empieza a analizar los registros reales. Los mapas muchas veces se los plantea solamente como al ojo, medio con los datos que uno conoce, y cuando empiezas a descartar registros que no te sirven, empiezas a georreferenciar registros confirmados, tienes una cosa diferente de lo que habías planteado. Entonces, como ven, la distribución de esta especie era mucho más costeña. Si que buscan los mapas de mis libros anteriores, y la distribución avanzaba hasta casi la límite de la costa. Y como pueden ver los registros confirmados, ninguno va a la parte baja. Todos están en la zona de bosque hasta 150 metros, me parece que es el registro más bajo. Y la otra cosa curiosa es que este es en Río Mira. Veamos si es que le proyecta. No está aquí proyectado. En Río Mira, en esta zona no existe registros. Entonces, como que la especie tuvo conexión por Colombia con el norte. En Río Mira, la parte baja no pudo atravesar y solamente se quedó una zona de estribaciones. Es posible que me equivoque y que sí exista la especie acá abajo, pero el registro confirmado yo no he encontrado. Entonces, por eso es el mapa que tenemos en este momento. Sí, Natalia. Sí, Diego, precisamente lo que queríamos acotar ahí con respecto a esta parte de la distribución, tú ya lo estás mostrando bastante claro. Para nosotros también había esta duda de que, claro, pareciera que del otro lado del río Mira pues no hay los registros, solo como todas las especies, y como ya lo hemos hablado con el resto de taxones que se han evaluado hasta el momento, las presiones que están viviendo ahora, sobre todo en esta parte norte del Carchi, específicamente en la reserva de Drácula de Cominga, allí se han ido, ya desde hace año y medio, han ido registrando muy frecuentemente los cebus capucinus. Lo único es que justo en este periodo de la pandemia ha venido una escalada altísima de deforestación, de cacería. Ya tienen algunos registros de que tanto colonos como afros les han empezado a contar de que están cazando a los cebus. Puede que haya también obviamente a los ateles que también están siendo reportados cada vez más frecuente en esta zona. Y claro, y pasamos como de dos zonas donde probablemente tenemos los mejores registros, ¿no? Que es de esta zona muy al norte, en la parte del Carchi, a las partes, digamos, más bajas, pero más occidentales, que sería la parte de las reservas de Jocotoco, Canandé, Tesoro Escondido. Y bueno, no, hay un vacío, ¿no? Hay un vacío obviamente en las otras zonas del cerca a la Cotacachi, por el lado de Playa de Oro. Ahí, bueno, también depende de que hayan otras organizaciones trabajando. No sé si GAL o WCS han vuelto a estar por estas zonas. Y finalmente esta parte del Carchi arriba, con Fundación Ecominga, que hemos estado colaborando, es que precisamente los registros de los capucinos que empiezan a ser cada vez más frecuentes, si uno se va cada vez más al norte hacia la frontera con Colombia, ya llega un momento que obviamente no hay mayor espacio para ellos que no sea sino irse hacia el territorio Agua, donde obviamente no sabemos cuál es el impacto actual de la cacería, pero ya no hay más, porque de ahí también podrían estar ya siendo
poblaciones separadas porque está obviamente la carretera Y el río. de San Lorenzo a Ibarra y la cuenca del río Mira, ¿no? Que está altamente deforestada y hasta qué punto se podría pensar que, bueno, ahí está, ¿no? O sea, eso ya la conectividad que haya entre las poblaciones del Carchi y Esmeraldas al norte con la de la Cotacachi Cayapas más al sur, a futuro van a estar separadas, ¿no? Eso digo. Sí, Galo. Perdón, se me quedó la mano. Ya. Eso es. Entonces, esta especie estuvo Diego, como... Sí. Diego, solo una cosa más. Precisamente aquí, en específico también de esta población al norte del Carchi y de la parte sur, que también sería en la zona de Imbabura de los Cedros, que yo creo que también es otro lugar donde habrían los mayores registros. Ahí va a venir es el problema de las concesiones mineras, así como lo ilustró Mabel en la parte de Fruta del Norte y esto. Aquí arriba, tanto en los Cedros como en la zona de Drácula, que son lugares donde se están llevando monitoreos más seguidos, las concesiones mineras ahí ya son el problema a futuro y que van a producir obviamente impactos directos en estas poblaciones que están ahí. Sí, es verdad. Como pueden ver, es una zona enorme, sin registro de nuestra zona WAD. Aquí es un vacío enorme que tenemos. Esta es la zona golondrina, de acá la puntita, donde están los registros. La reserva de Cominga me parece que es este punto solitario acá. Y el resto la parte baja. De ahí hay muchos vacíos que tenemos en esta especie. Esta especie fue evaluada como en peligro en la edición anterior. O sea, ya consideramos un alto grado de amenaza. Y yo no veo más que mantenerle, porque subirla en peligro crítico y ponerla en el mismo nivel de las otras especies, yo le veo todavía no estamos en esa condición, con esa información como para subirle. ¿Qué piensan? ¿Lo mantenemos en peligro? ¿Alguien tiene un criterio diferente? ¿Cuál es el área que tiene en total? Es pequeñita. Esta especie es de las más pequeñas actualmente. Tiene 6.700 kilómetros. Si es que vamos por el criterio UICN, 6.700 kilómetros, el criterio B está al borde o sea, está en este rango mismo casi. O sea, por eso subirle más en peligro yo no le veo no le veo un argumento que justifique. Entonces, para mi criterio sería mantenerle en peligro con la misma información que tuvimos la vez pasada. No sé, a mí me parece que esa es la especie más rara que tenemos en el Ecuador. De los registros de los censos de la costa, casi no hay registros. Los números del tamaño de los grupos que se han registrado son pequeños. Es un área en donde hay bastante cacería. Y bueno, ahí se ve un poco de deforestación, pero de lo que yo veo en el mapa del 2018 de deforestación hay bastante más. Está la palma ahí. No sé. Sí. Yo sí pediría una evaluación Tal posterior vez sí para ver sería si se le interesante. Sí, o sea, tal vez sí nos esperamos a la evaluación, que también podría ser una opción. Pero pienso que podríamos como país también llamar la atención a que esta especie y como nosotros mismos plantearnos la idea de que esta especie necesita más investigación y no como posponerle porque, o sea, cambiándole a un estado en crítico porque realmente como sabemos tan poco y las presiones están fuertes, entonces no sé si... O sea, ¿qué perdemos? Es lo que me pregunto literalmente. ¿Podríamos tal vez ponerle un poco más de fuerza o de atención a que, o por ejemplo, en este momento, en la parte de la cacería, de la minería que se viene para la Reserva Drácula o para los Cedros, tener otra especie en peligro crítico podría ayudar a detener este tipo de impactos, al menos a retener un poco los procesos o podría tener un impacto así. Ahorita el fuerte es el Ateles fusiceps, pero como también ya no está entre los 25, entonces genera como una cosa de que no, y el aloata no ayuda como a visibilizar también su importancia por precisamente todos estos
estos calificativos o estos criterios. Entonces, si podríamos y de esta forma tratar de frenar un poco estos procesos, porque creo que solo es ganar tiempo realmente, porque ante la situación crítica que va a vivir el país es posible que las concesiones se aprueben. Entonces, al menos dar un poco de espacio a que o sea, pienso que es una estrategia que nos podría permitir eso antes de luego tener ya que moverle porque le pusieron, o sea, porque la concesión ya está activa o algo así. No sé, puede ser una forma de prever. Sí, Wilmer. Hola, Diego, perdón, solo quería, ¿cómo se llama? Comentar también que estoy de acuerdo con Stella en que esta especie es, o sea, que no hay casi datos, ¿no? O sea, por ejemplo, en la parte de todo lo que estamos haciendo con la reserva Río Canandé, Tesoro Escondido y el corredor, que estos son más o menos unas 15,000 hectáreas, más o menos de 15 a 20,000 hectáreas. No tenemos muchos registros, o sea, incluso yo veo muchísimo más a los monos araña de cabeza café que a estos cebus, ¿no? Así como que los datos por año que hay dentro de los censos, la verdad es que son bastante bajos. Y no sé si en otros lugares, o sea, haya un estudio donde se vea, por ejemplo, una densidad o números como que un poco más exactos. O sea, tal vez ahorita ponerle en peligro crítico tal vez sería como un poco apresurado hasta que tengamos más datos, pero sí creo que sí tenemos que ponerle, así como dice Natalia, un poco más de atención a esta especie y tal vez enfocarnos en hacer muchos más censos, ¿no? En toda esta zona. No sé si de pronto los guardaparques del MAE tengan información de esta especie en las reservas de ellos que están en esta zona, ¿no? Pero por lo menos nosotros, yo no tengo, o sea, tengo registros de observaciones, pero no tengo así un dato como para dar una densidad, por ejemplo, ¿no? Eso. Ali, Ay, perdón. Wilmer. No sé si ya me tocaba hablar, no sé. Perdón. Sí, gracias. En peligro crítico están todas aquellas especies que enfrentan un futuro extremadamente alto de extinción en un futuro cercano. Y como sabemos, el noroccidente prácticamente ya no tiene la extensión de bosques naturales que tenía. Todo lo que es la parte de la costa está sumamente destruido y yo sí sugiero y nos arriesguemos como país, como decía una compañera por ahí, a ponerle en peligro crítico porque sería uno de nuestros emblemas para conservar ese tipo de bosques. Sí, eso también tienes toda la razón, Wilmer. También, bueno, en este caso, toda esa área donde habita este mono, ahorita, como ya lo mencionaron muchas veces, ahorita está en peligro todos los bosques primarios, ¿no? Ahorita va a haber una deforestación tremenda por muchas cosas, como ya también lo dijeron, por el tema de la balsa, antes era la palma, ahora es la balsa, ¿no? Y por muchas otras cosas más. Sí, o sea, toda esta zona, el hábitat sí está en bastante peligro, la verdad. Fernanda. Sí, con respecto a lo que yo recuerdo de los censos que se realizaron en la costa hace un par de años, la única zona en la que se registró esta especie fue en la zona de Botrosa, que está cerca a Tesoro Escondido. Sí saben dónde está ubicado, y no había mayor cantidad de registros de esta especie, eran los que menos registros se tenía. Y yo personalmente, yo pienso que sí podríamos arriesgarnos al tema de subirle de categoría y ponerla en peligro crítico. El área de vida de la especie es súper reducida y aparte de eso no tenemos información, es de las especies que menos conocemos, yo en mi criterio personal. Entonces, basándonos también en los avistamientos que tenemos, pues es de los que más bajos tenemos información. Well. Bueno, yo sí estoy de acuerdo en que hay que ponerle en peligro crítico, como mencionó Felipe, el hecho de la minería. Si es que los cedros definitivamente va a ser tomado por las empresas mineras y ya no hay vuelta atrás, se perdería básicamente, para empezar, una de las últimas poblaciones de cebus de altura en bosque nublado. Por otro lado, también lo que dijo Citlali, hay sitios como la Tesoro Escondido en los que es más común ver a
Fusiceps que Cebus capucinus, entonces eso es un indicador importante. Y por otro lado, ahora yo que estoy trabajando con los chachis, en base a las referencias anecdóticas sobre la tenencia de mascotas, ellos me dan más información de monos araña que siguen teniendo hasta la actualidad como mascotas, y el Cebus capucinus ya no lo tienen como mascotas. Entonces eso también me da, me da a pensar que si probablemente ya no capturan tantos Cebus capucinus para tenerlos como mascotas, porque quizás la densidad de estos monos sea baja. Entonces sí creo que hay motivos para ponerle a la especie en una categoría de mayor riesgo, y como se dijo al principio, o sea, si es que esto, ponerle una categoría de mayor riesgo a una especie es sinónimo de que hay mayor posibilidad de conseguir fondos para estudiarla, entonces sí valdría la pena tomar esa decisión. Carlos Durgiles. Concuerdo con lo que dicen todos realmente en subir la categoría. En el año 2013 nosotros realizamos un monitoreo en la reserva Cotacachi-Cayapas y tuvimos un solo registro de Cebus capucinus, uno solo, versus 12 de Aloa tapaliata y 47 de Fusiceps. Si bien lo único que sabemos ahora es que hay pocos y no sabemos cuántos son pocos, creo que tal vez subir el criterio apoyaría al menos a poner una alerta en el cuidado de su área de distribución, tomando en cuenta la gravedad que está pasando con el tema minero y que en la próxima semana, me parece, la Reserva Los Cedros está teniendo una reunión con la Corte Constitucional justamente por este mismo tema. Entonces, como digo, dado la ausencia de datos, solo sabemos que hay pocos, que los registros son escasos y no sabemos cuánto es escaso. Entonces, al menos esto podría ayudar a conservar el área que queda con las amenazas fuertes que tiene, hasta que podamos saber algo más, que es lo que ha sucedido ahora como con el mono araña. ¿Quién falta? Natalia. Sí, ahí lo último que queríamos acotar es que precisamente, o sea, hay tendencias finalmente de lo que estamos escuchando en varios de los colegas, ¿no? Es bastante interesante encontrar como una tendencia anecdótica que tenemos que fortalecer con monitoreos, pero es bien particular que hacia la zona baja, mejor conservada, donde están las reservas de Jocotoco, donde ha habido una presencia más constante de investigadores, los datos no suelen ser tantos. En otras zonas, tal vez más altas, como Drácula, en el Carchi, en los Cedros, aunque las densidades pueden ser más bajas, pero por alguna razón ahí están teniendo, de lo que conocemos, un poco más de frecuencia en el encuentro con estos Cebus. Entonces, ponerle esa categoría, arriesgarnos literal a ponerlo en una categoría mayor, que ya algunos de los que hemos hablado estaríamos de acuerdo en hacerlo, poner el enfoque de realmente encontrar la robustez en los datos con los monitoreos de por qué pareciera que hay estas tendencias ya que las estamos escuchando, y tal vez a futuro ya con una alerta de esta magnitud nos va a poder permitir la Isabela se ver ensució si con el lado, la de él sí es la misma. Si es que las poblaciones, por ejemplo, cuál es la preferencia de hábitat finalmente para esta especie, o por qué razón en serio en las partes bajas por alguna razón no se está viendo tan frecuentemente. Entonces tal vez eso finalmente ayudaría también a que podamos subirle de categoría. O sea, y también que si no hay datos también es un dato, nada más. ¿Sí? ¿Alguien más? Si no, bueno, me uniría al pedido. No, yo personalmente no estaría tan a favor de subir en peligro. Yo pienso que hay que ser un poco más cauto, pero escucho que la mayoría está a favor, entonces no me opondría a esa decisión. ¿Alguien quiere algún otro comentario? ¿Alguien más quiere decir algo?
sería en peligro crítico y el criterio de acuerdo con lo que nos pide la UICN. Perdón, Sería, Diego, ¿sí? en la UCN, ¿en qué criterio está? A ver, está... Ah, no, acá está. Está viendo en la página web, no está publicado todavía, pero como les dije, la UCN me mandó las fichas que están por publicar. Entonces, ellos tienen como vulnerable en criterio A4CD, que es el mismo que yo pensaba usar. Entonces, en ese sentido estaríamos de acuerdo. También me parece que algo que puede respaldar nuestra decisión es porque si a nivel de toda la distribución la especie está como vulnerable, y en Ecuador la proporción de la especie será menos de un 5% de todo lo que ocupa a lo largo desde Costa Rica, Panamá, Colombia, entonces creo que está más que justificado esta decisión. De acuerdo. ¿Sí? Lo importante, les comento a quienes van a tener a cargo la redacción de las fichas, en esta especie ya sabemos que es el mismo Felipe, es darle la justificación, en la parte que tenga justificación, poner todo lo que se ha dicho, un argumento, un par de citas. Nosotros, el video va a estar en la plataforma de internet que ustedes han visto en el libro rojo, entonces pues ustedes se descarguen y lo escuchen tranquilamente, por ciertas ideas que a veces se generan aquí en las discusiones y se nos puede olvidar. Entonces usaríamos este criterio. Bien, vamos al Zapajús. Esta es otra cosa, me sorprendió a mí también todo lo que encontré, una distribución totalmente inesperada. Este Zapajús para mí era también a veces un misterio, pero efectivamente hay registros en el Ecuador, y aquí hay 4 poblaciones, en realidad son 4 poblaciones separadas. Es una especie, si se analiza en términos biogeográficos, una especie que estaría ingresando al Ecuador, por alguna causa que no entendería. Como ustedes saben, Zapajús tiene amplia distribución en la región neotropical, en la Amazonía, ¿no? Y hay 4 poblaciones. La conocida habitualmente era la de Pastaza, donde había ciertos registros. La más conocida, de todos los desconocía que esta especie era la más conocida. Hay registros confirmados, tanto de Cofanes como de un estudio de un RAP que hizo, una evaluación rápida que hizo el Field Museum de Chicago, y yo estuve en la zona de campo y los Cofanes con los que conversé la conocen. Entonces existe una población aquí en la parte de la Cofán Bermejo. Existe también acá con la Chuar, que visité esta zona, la conocen a la especie. Y también acá hay varios registros de animales troficados encontrados en la zona de la cordillera de Cóndor, en la parte alta de Zamora también, registros confirmados con localidad. Entonces son las 4 poblaciones, están todas separadas, aisladas por distintos ríos, por distintas barreras que la he identificado, pero eso obviamente en el futuro habrá que ir afinando con mayor detalle, pero es lo que tenemos al momento. Entonces, es esta la situación de este mono. Diego, una pregunta, ¿dónde está el Curaray? El Curaray, a ver, pongamos, ya te pongo en río. El Curaray es justamente este. El que está al norte sí. del... Ya, ok. No, el Cononaco es este. Este es el Cononaco. El Cuderay no le... A ver, subámosle para que refleje el Cuderay. Ahí está el Cuderay. Este es de acá abajo del Cuderay. Es de Cononaco. Yo estuve en la zona, justamente publiqué recién un manuscrito, un artículo. Está aquí. Los Guarani en esta zona lo conocían bien, y un viejo justamente me dijo, no, algún lado de Cononaco sí está presente, al otro no. Hay registros, incluso yo publiqué en un otro trabajo, un registro aquí en Yasuní, pero estoy investigando y aparentemente son errores. Son errores porque cuando ves a viejos, Cebus albifrons viejos, algunas variaciones tienen los brazos bastante marrón oscuro, son más oscuros que lo normal, entonces a veces la gente se confunde y te puede ver en el campo o puede dar un comentario y dice es el machín negro, pero en realidad son animales viejos que tienen un poco más oscurecido, un poco más las extremidades.
Entonces, de momento yo estoy considerando válido solamente la barrera del Cononaco. Y acá el Chiripuno también este es un registro de Patricio Mena Valenzuela, de un animal que lo cazaron. Entonces, la barrera al norte sería Chiripuno Cononaco, y al sur sería el... aquí le puse el Bobonaza. Justamente yo estuve ahora en Sarayaku, y no tuve evidencia de que esté al sur del Bobonaza hasta el Pastaza. Aquí un vacío. Es posible que la especie esté, pero no tengo registros, ¿no? Entonces, por el momento, le he dejado en blanco esa zona. Ya. ¿Alguien tiene registro sobre esta especie? ¿Lo ha visto? No. 247. También la taxonomía... La sumatoria de las vías, ¿a cuánto asciende, Pablo? Ya te veo. Este lo consideramos como casi amenazado. La sumatoria de este tiene 30.000 kilómetros cuadrados, casi 31.000. Y el mayor parche, el mayor parche es el de Pastaza, y también es el más... Bueno, hay dos parches, en realidad tres, ¿no? El único que yo le veo saludable es este de acá al norte por la pendiente. Porque acá sí hay comunidades, cacería, aquí ven la zona de Zamora, ven, esta población de Zamora yo le veo prácticamente está destinada a desaparecer. Y la de Morona, de momento yo le he puesto como barrera en Río Morona, pero es posible que esté más hacia adentro. No sé si Galo, tú viste algún registro, lo viste. Hay un trabajo de Mena Valenzuela, y no sé si uno tuyo, Galo, que hablan de esta especie que los indígenas shuar conocen. Pero para mí es justamente lo que ellos a veces dicen, sí, yo le conozco, pero no es que le conoce ahí en Solotarea, sino que está más abajo. Entonces, al menos yo tengo 4 registros de achuares, y en Río Morona lo he puesto como barrera. Posiblemente estas distribuciones cambien en el futuro, pero es la información que tengo en este momento para sustentar. Eso es... Yo no lo he visto en Morona, Diego, a esta especie, pero sí, como tú dices, los shuar lo conocen. Claro, es curioso, ¿no? Este es un caso evidente de distribución que está en expansión. La especie está entrando, ¿no? al Ecuador. Si es que no hubiera el ser humano, en pocos, no sé, en 1000, 2000 años, yo qué sé, no sé, habría que ver. La especie se distribuiría más ampliamente, pero de momento es lo que tenemos. Eso entonces estaba como casi amenazada bajo el criterio A4, que justamente es la proyección al futuro. El área es pequeña, son como 30.000 kilómetros cuadrados que les digo. Y los parches son, por aquí están los parches, son pequeñitos. El parche más grande es el de Pastaza, 20.000. El de Zamora, 5.000. El de Morona, 1.400. Y el de Sucumbíos, apenas 1.000 kilómetros, un poco más de 1.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué sugieren? Quizás mantener casi amenazada o subir a vulnerable. Bajo el criterio A4 tenemos, para subir a vulnerable, sería proyectar que un 30% de la población va a desaparecer en los próximos 10 años o 3 generaciones. Aquí veo que hay un sesgo, eso Estela, quizás me corriges. En esta ficha ponen, y eso es algo que hay que corregir también nosotros cuando hagamos nuestras fichas, ponen periodo de longevidad como generación, aquí es como generación, periodo de una generación. Aquí ponen 18 años. Yo creo que eso es longevidad, porque acá te ponen... No, estos monos viven más de 20 años, más de 30 años en algunos casos de lo que se sabe. Lo que pasa es que de la poca información que hay sobre cebus, no de esta especie, sino en general de todo este grupo donde estaban cebus, zapapús, aparentemente aún después de que son maduros sexualmente, estos monos no se reproducen sino bastante después, o sea, cuando son jovencitos ya maduros sexualmente, no tienen éxito en reproducirse. Y recién más o menos a los 16, 17 años, es cuando, en este caso 18, no sé por qué le han puesto, pero más o menos a esa edad es cuando
ya tienen hijos, que a la larga eso es la forma como mides el tiempo generacional, ¿no? Desde que naces Claro, hasta que tienes tu hijo. Entonces, quizás el dato no está alejado. Entonces, si hablamos por eso, esta especie mínimo debería estar vulnerable, ¿no? Si Claro, en consideramos, general todos los cebus tienen ese problema. si consideramos una cuestión de 30 o 40 años, la especie largamente va a superar la condición vulnerable. Como les dije aquí en el mapa, esta población Zamora yo le veo prácticamente va a extinguirse, ¿no? No veo cómo puede salvarse con la cacería tan intensa y la deforestación. Esta zona de acá de Chaimi, el territorio de Juárez, cazado pero en exceso. Acá ya prácticamente los chorongos ya han desaparecido hace rato y los ateles y los monos aulladores. Sí, Galo. Igual que la de Zamora, la de Morona debe estar en problemas graves porque la cacería ahí también es una brutalidad. Claro, entonces, Pastaza si bien es la más extensa, pero sabemos que también hay harta cacería en otras comunidades. Entonces, es posible que el último refugio para la especie sea la zona de Acofán Bermejo, ¿no? Entonces, sí justificaría subir en la categoría vulnerable, bajo el mismo criterio A4CD. ¿Cuántos puntos de observación tienes en Cofán Bermejo de registro? ¿4? Ya le amplío. Están 2, 5, 6, 7, 8, 9. Bien. A mí me parece rara esa distribución. Sí, súper loca, ¿no? Extraño. Pero claro, por ejemplo, acá de Cofán Bermejo, yo fui, y los cofanes de la parte del río Bermejo, los de adentro, los cofanes, no los de Sinagüe, sino los de adentro, y todos le conocían y bien, o sea, no, son registros confirmados. Eso es la de Pastaza, es la más conocida, ¿no? La que más de registros hemos tenido. Y hay un registro recientemente que se publicó aquí en Colombia. Aquí hay un manuscrito que salió apenas unos 2 o 3 meses, que reportan justamente Cebus apela, me parece que está como a 20 o 30 kilómetros de estos registros. Entonces, la especie está en la zona. Entonces, si están de acuerdo, sería subir el criterio A4 ACD. Vulnerable. De acuerdo. Sí, de acuerdo. Sí, apoyo, yo también. De acuerdo. De acuerdo. Perfecto. A ver, el Seimiri. Este también tiene serias amenazas. La distribución no es muy diferente de lo que ya han conocido. Básicamente se mantiene. Un poquito aumentó en rango altitudinal, pero nada relevante. Galo ya hizo un comentario también sobre este, que sería subirle a la categoría vulnerable. Igual que Cebus, ¿no? Sí. Sí, yo pienso igual. Hay que subirle a vulnerable. Bajo el mismo criterio. Sí. Así es. Hay que subirle a vulnerable. Claro, porque son especies que además de la deforestación es una de sus, y quizás hasta menores amenazas, diría yo. La deforestación seria para estos animales es la cacería y el tráfico, ¿no? Sí. Entonces, vulnerable, disminuyendo. Y entonces Estela tiene que salir. Entonces, bueno, aquí paramos la grabación para terminar esta familia.